4 micrómetros de diámetro formados a partir de los megacariocitos de la serie de macroproyectos. Su valor normal se encuentra entre 150 a 300.000 por microlitro, con una vida media de 8 a 12 días. Presenta una superficie en su membrana cubierta de glucoproteínas que evita su adherencia al endotelio normal. El endotelio es un tejido bastante terso, bastante suave, que no hay ningún elemento que pueda generar que alguna plaqueta se pueda agregar ahí, a menos que haya algún tipo de lesión que exprese parte del tejido extracelular o alguna molécula de adhesión por un proceso inflamatorio como la ICAM y la FECAM, que hablamos en la parte de inflamación, en el nombre de la ICAM, que entonces estas plaquetas puedan agarrar y reconocer y adherirse como que si fuera una especie de cierre mágico. ¿Se han visto esas raquetas que son como de gamuza, no gamuza, una tela bastante porosa o un hilo, que entonces le lanzan la pelota y se quedan pegadas? Es lo mismo que ocurre en el endotelio y las raquetas. Ellas van pasando, pero si encuentran algún sitio en donde se rompe la continuidad del endotelio, hay alguna proteína de membrana de adhesión, o algún contenido del líquido intersticial expuesto hacia la luz del vaso sanguíneo, ellas agarran y se pegan inmediatamente. Y empieza toda una reacción de coagulación y de agregación plaquetaria. Es muy común que al haber un flujo turbulento que aumente la fuerza de cizalla, causa un daño a nivel del endotelio y se va a dar entonces una respuesta hemostática para que haya una agregación plaquetaria adecuada, se solvente la lesión, se repare el tejido y siga entonces funcionando el sistema sin problema. ¿Qué características tienen estos trombocitos? Presentan factores activos contráctiles en su citoplasma, como moléculas de actina y miosina y otras proteínas contráctiles llamadas trombosteninas. Ellas tienen la capacidad de, al momento de comenzar a agregarse entre ellas, contraerse para que la lesión, si yo agarro y comienzo a adherirme hacia los extremos de la lesión y tengo la capacidad de contraerme, ¿qué hago? Cerrar esa lesión. Bueno, y evitar que haya un flujo de sangre fuera del vaso sanguíneo. Contiene restos del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi que sintetizan enzimas y además almacenan grandes cantidades de calcio, porque el calcio va a servir, es un componente importante para el proceso de coagulación. Presenta mitocondrias y sistemas enzimáticos capaces de formar ATP y ADP, producción de prostaglandinas para producir reacciones locales y tissulares, producción de factor estabilizador de la fibrina y producción de factor de crecimiento para la regeneración de las células endoteliales, vasculares, células musculares lisas y fibroblastos. La hemostasia, la coagulación, es el sistema en el cual mantiene la sangre en estado líquido y que reacciona ante el daño vascular de una forma rápida y potente, pero que sea limitada solo al sitio de la lesión vascular. Imagínense, es como una reacción que si no hay puntos de control, o al momento de empezar el coágulo, comienza a coagularse toda la sangre. ¿Verdad? Eso no hay. Si lo dejamos libre, en cuestiones de minutos, nuestra sangre estaría ya coagulada. Obviamente eso no
no es, ¿cómo se llama? No es viable, no es la palabra que quería, no es adecuado para la vida. Se lleva a cabo en 4 procesos. Un espasmo o contracción vascular. ¿Para qué? Si yo tengo una lesión en un punto, voy a causar una contracción de la musculatura lisa hacia los extremos. ¿Para qué? Para que el flujo de sangre disminuya hacia ese punto. Si sigue el flujo de sangre, ¿qué va a ocurrir? Va a haber mayor derrame de ella. Formación de un tapón plaquetario, ¿verdad? Comienza a agregarse las plaquetas. La formación de un coágulo, en donde comienza todo un proceso de formación de una red que atrape esas plaquetas y evite que ellas se vayan a desprender, sino que se atrape y se forme el coágulo. Y la proliferación final del tejido fibroso. ¿Para qué? Una vez que todo esto ocurre, que yo formo el tapón plaquetario, que estabilizo el coágulo, necesito entonces regenerarlo. Ese coágulo no va a quedar allí toda la vida. Necesito entonces regenerar el tejido, que se degrade el coágulo y seguimos con la constricción del vaso. Se inicia con el traumatismo del vaso sanguíneo, generándose una respuesta vasoconstrictora, miógena por reflejos nerviosos y factores humorales locales de los tejidos traumatizados. Hay una liberación de tromboxanos A2 por las plaquetas y es un potente vasoconstrictor. Formación de un tapón plaquetario. Las plaquetas entran en contacto con la superficie dañada del vaso sanguíneo, sobre todo la proteína del colágeno, modifica la estructura de las plaquetas, se hinchan y adoptan formas irregulares con numerosos pseudópodos, es decir, como pieces que entonces tratan de abarcar la mayor cantidad de superficie posible. Se contrae la actina y la miosina y la trombotenina para liberar múltiples factores activos, aumentan sus propiedades adhesivas para unirse con las fibras del colágeno. Se producen tromboxanos A2 y ADP que activan las otras plaquetas circulantes y promueven la agregación plaquetaria. También se forman las hebras de fibrina que unen estrechamente a las plaquetas y forman entonces el tapón firme, el tapón plaquetario. En cuanto a la formación de este coágulo, gracias a la agregación plaquetaria y la formación de una red de fibrina, las plaquetas quedan fuertemente empaquetadas, causando una retracción del coágulo. Es como una red de pescar, ¿verdad? Entonces se forma alrededor de esa agregación plaquetaria y comienza a contraerse para evitar que ella se desprenda y que ese coágulo se pueda mantener entonces para su efecto. Esta etapa ocurre en fenómenos físicos y químicos, factores de coagulación que determinan la formación de este coágulo. Luego, una vez formado entonces el coágulo, este es invadido por los fibroblastos gracias a la activación de los factores de crecimiento para sintetizar el tejido conjuntivo. Cuando se filtra una cantidad excesiva de sangre a los tejidos, se forman coágulos, se activan sustancias enzimáticas en el propio coágulo para hacer disuelto. Ahí vemos entonces la formación de los hematomas. Si yo agarro un traumatismo, siempre me va a hacer en el lugar donde hubo el traumatismo. Hay una coloración que empieza como morada y después se vuelve unos colores claros, enfermizos, verdes, que nada más vemos en esa parte de la piel, sobre todo en personas de piel blanca. Ese coágulo, esa coloración que viene dada a una extravasación de sangre, ¿verdad? En donde comienza a progresivamente a nivel enzimático a degradarse, pero eso no ocurre rápido. Ok, entonces vemos
que la hemostasia tiene, ocurre la lesión de un daño, el vaso sanguíneo se contrae, se forma el tapón plaquetario y se forma entonces el coágulo, la formación del coágulo, que está compuesto por fibrina. Este mecanismo tiene que ser muy controlado, por lo que les decía. Si yo empiezo un proceso de coagulación y no lo controlo, se va a coagular toda la sangre. Entonces el organismo tiene todo un proceso muy detallado para que no por cualquier cosa se vaya a coagular la sangre. ¿Y cómo lo controlo? Yo no puedo, tengo medios para controlar la agregación plaquetaria, manteniendo entonces unas características específicas en el endotelio, pero además la formación del coágulo es algo que yo puedo controlar, que yo puedo agarrar y con ciertos pasos evitar que vaya, una vez que se forme, se vaya a extender o que se vaya a formar de la nada. Y va a intervenir una serie de proteínas y una cascada de reacciones específicas para evitar entonces que las cosas se salgan de control. Yo tengo que controlar entonces la formación de esa red de fibrina. ¿Cómo la controlo? Dependiendo de la activación de una proteína que se llama protrombina. Es un simógeno de la trombina. ¿Qué ocurre? Cuando comienza la coagulación hay una activación de la protrombina para la conversión de protrombina a trombina. Esta trombina tiene una capacidad enzimática que convierte la proteína del fibrinógeno a fibrina y que comienza entonces a generarse las hebras de fibrina para la formación de esa red, de esa proteína. La protrombina es una proteína plasmática, una alfa-globulina con un peso molecular de 68.700 daltos, con una concentración de plasma de 15 miligramos por decilitro. Es sintetizada a nivel hepático y precisa de vitamina K para su síntesis. La trombina, ¿verdad?, que sería la protrombina ya activada con ese poder enzimático, es el resultado de la fragmentación de la protrombina con un peso molecular casi a la mitad de 33.700 daltos. La trombina es una enzima que actúa sobre el fibrinógeno para formar fibrina. El fibrinógeno, una proteína de peso molecular elevado de 340.000 daltos, que se encuentra en el plasma en cantidades de 100 a 700 miligramos por decilitros. Vamos a poder tener deficiencia en proteínas de coagulación. ¿Cómo la proteína? Podríamos. Oye, no sabía decirte. Habría que ver el mecanismo a nivel hepático ¿cuáles son las fuentes de vitamina K? Ajá, pero ¿cuáles son las fuentes de la vitamina? ¿No han visto vitamina K en? Vamos a ver. Ok, está bien. Sí, las fuentes de la vitamina K. Fibrinógeno, proteína, se sintetiza en el hígado y la fibrina, por acción de la trombina, el fibrinógeno se convierte en monómeros de fibrina. A su vez, estos monómeros de fibrina tienen una capacidad automática para polimerizar con otras moléculas de fibrina, creando en segundo las fibras largas de fibrina que componen el retículo del cuadro. Es decir, yo comienzo a
a transformar la fibrinógeno fibrina, esa fibrina comienza a unirse a otras moléculas de fibrina para formar entonces todo un red para formar esa Por ende, si necesito activar la trombina, ¿verdad? Para que se dé todo el proceso, yo necesito entonces controlar la activación de la protrombina. Porque una vez que se active la protrombina, ya cambia trombina y ya se desencadena todo el proceso. Entonces, hay toda una vía de control, una cascada de reacciones para la activación de la protrombina. Acá vemos entonces este esquema, la protrombina en presencia de calcio con el activador de protrombina forma la trombina y esta actúa sobre el fibrinógeno para los monómeros de fibrina. En presencia de calcio se forman las fibras de fibrina. La trombina también tiene la capacidad de estabilizar esa red de fibrina para que entonces se cree al final este producto. Hay dos vías de activación de la protrombina, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Esto viene dado en dónde y cómo se produce la lesión del vaso sanguíneo. Si es una lesión interna del vaso sanguíneo por un aumento de la fuerza de Cisalla y se lesionó el endotelio, se va a activar la vía intrínseca. Si es un daño externo, un traumatismo que lesionó al vaso sanguíneo, se va a activar la vía extrínseca. Bueno, en la vía intrínseca, el colágeno del tejido subendotelial queda expuesto hacia la luz del vaso sanguíneo, en donde genera todo el inicio de todo el proceso. Estas dos vías tienen una vía en común, confluyen en un punto para entonces darse la activación de la protrombina a la trombina hacia el fibrinógeno para que se convierta en fibrina y recrear la red de fibrina. Tenemos distintos factores de cognición. Acá les coloco los factores y también el nombre con el cual se pueden conseguir. Tenemos un factor importante que es el factor 8, que es el factor antihemofílico. Y este factor es importante y se ha estudiado mucho porque hay personas que tienen trastornos en la coagulación, no pueden coagular adecuadamente. Y este es uno de los factores en donde se encuentra deficiente por alguna alteración genética, en donde no es para producir esa proteína y no logra entonces coagular, no logra activarse la protrombina y aumenta el riesgo entonces de muerte, porque cualquier lesión que pueda tener la persona puede desangrarse. Lo que llaman, hay muchos factores que influyen en cuanto a la hemofilia. Hay muchos tipos de trastornos de coagulación, pero uno de los más conocidos es el que le llaman comúnmente la sangre azul. Ustedes saben que dicen, no, la realeza, porque son de sangre azul. ¿Saben a qué se puña realmente el término? Si uno empieza a investigar la línea, ¿cómo se llama esto? El linaje de cada uno de ellos, no hace. Bueno, todo el árbol genealógico de los reyes de España, bueno, España no tanto, pero Inglaterra, las otras monarquías que todavía existen, ya no sé cuáles. Al final todos son familias.
Sí, porque entonces ellos se casaban entre ellos. Porque bueno, mira, la princesa de Austria se casaba con el otro por allá en Bélgica, y entonces ya al final todo era lo mismo. Y se comenzó a darle la mutación de la deficiencia de factor antibiótico. Si ustedes estudian un poco incluso de las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, el Kaiser alemán, el zar de Rusia, el rey de Inglaterra, el emperador del imperio austrohúngaro, todos eran familia y todos eran primos. O sea, por lo menos el de Rusia, ¿cómo se llama este? El de Alemania, el de Inglaterra eran primos cercanos. Ustedes ponen la foto de ellos y son igualitos. Y el zar de Rusia tuvo a su hijo, y el hijo era hemofilia. Incluso hay muchas historias y todas un poco románticas en cuanto a lo que fue la revolución de Rusia y la muerte del último zar de Rusia y toda esa parte, que si les gusta la historia lo pueden estudiar. Pero ese era un niño que casi que lo tenía en una bola de cristal, porque no podía ni siquiera jugar en un patio, porque cualquier caída podía ser contraproducente para su vida. Y él era el heredero del trono. Además, él era el único varón, porque todas las demás eran una mujer. Ustedes conocen la historia de Anastasia y todas esas cosas. Va por ahí. Una historia muy triste. Nos mataron a todos. Está bien. No sé si han. ¿No conocen la historia? En vista de que Alemania iba a la vía extrínseca, es una vía mucho más, ¿cómo les explico? Más fácil, ¿verdad? Más rápido, porque un traumatismo externo. Si hay un traumatismo externo, hay la exposición del material del tejido conectivo o tejido conjuntivo. Entonces aplico la serie de factores para la conmoción. ¿Cómo inicia? Se inicia cuando la pared vascular o un tejido extravascular entra en contacto con la sangre. Ocurre la liberación del factor tisular, activación del factor 10 por el factor 7. El factor 10 activado se combina con el factor 5, con los fosfolípidos liberados por las plaquetas y con la presencia de calcio, y forma el activador de la protrombina. Y es esta vía que vemos acá esquematizada. La vía intrínseca ya habla de un daño interno, una lesión que ocurrió de manera interna en el vaso sanguíneo, por lo que los mecanismos de control tienen que ser mucho más exhaustivos. Entonces, comienza con el traumatismo de la propia sangre o con la exposición de la sangre al colágeno procedente de la pared de un vaso sanguíneo lesionado. El traumatismo de la sangre produce la activación del factor 12 y liberación de fosfolípidos plaquetarios y factor plaquetario 3. El factor 12 activado activa al factor 11 con la presencia de un ciminógeno llamado HMW y precalicreína. El factor 11 activa el factor 9. A su vez, el factor 9 junto con el factor 7 con el factor 8 activado, los fosfolípidos plaquetarios y el factor plaquetario 3 activan el factor 10. El factor 10 activado se combina con el factor entonces 5 con los fosfolípidos liberados por la plaqueta y con la presencia de calcio para formar el activador de la protrombina. El factor 5 es el factor también hemofílico deficiente en la hemofilia clásica. Eso les iba a preguntar yo, si ustedes pensaban que esto se lo tenían que responder, y sí. La vía intrínseca, la vía extrínseca.
extrínseca y cómo confluye en el factor 10A. Pero tenemos que aprender los factores que los dijo, también la lista de todos los factores. Si No, la lista es lo más importante. me interesa cómo que ustedes se sepan el número del cual interviene es suficiente para mí. Hay distintos. El 5 es uno de ellos para la hemofilia clásica, pero hay distintos tipos de hemofilia. Entonces aquí vemos la unión de ambas, como la vía intrínseca y la vía extrínseca confluyen entre ellas en la activación del factor 10, y este factor 10 ya es aliado en común para la activación del factor 5 y presencia de los lípidos, del calcio, forma el activador de la proteína. Y según eso, el factor 7 activado también ayuda a la prevención del 11 activado al 9 activado. ¿Sabes qué? ¿Sabes? La vía intrínseca, sí. Me gusta esta parte, factores nutricionales de la coagulación. ¿Por qué? Porque este es un proceso en donde siempre estamos expuestos al bendito mito de la sopa de panela. La sopa de panela. ¿Alguien ha tenido dengue acá? Ok. Les tapuzaron la sopa de pata de pollo. Terrible, ¿verdad? Agua de coco. Yo siempre le digo a mis pacientes, y la agua de coco es bastante buena con el gusto. Ni siquiera como una bebida hidratante porque puede causar, ¿no? Claro, pero la leche concentrada de la leche condensada y con bolita. Todos los factores de coagulación son proteínas. Necesito aminoácidos, incluso para. Necesito qué más. Necesito el calcio. Necesito qué más. No, los lípidos son los que están en las membranas dañadas y ¿qué más? Para la síntesis de proteínas necesito ATP, energía, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesito para la diferenciación celular? Ajá. ¿Qué dice por acá? Ácido fólico. Y el ácido fólico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿necesito colágeno? No, porque te dicen que la plaqueta en la sopa de pata de pollo porque tiene colágeno y ayuda a subir la plaqueta. ¿Necesito eso? No. Bueno, el virus actúa de una forma en donde hay una destrucción, hay un daño a nivel de la médula ósea y se ve inhibido el proceso de la diferenciación de las plaquetas. ¿Qué pasa? Que una vez que yo controlo el virus, entonces las plaquetas van a empezar a formarse y la destrucción de estas plaquetas va a ser menor a la producción de plaquetas, es decir, producto más de las que se están destruyendo. ¿De acuerdo? Por eso, entonces, las plaquetas resurgen. No es por la sopa de pata de pollo. Si nosotros agarráramos y un grupo le colocamos, tiene un nervio hemorrágico, unas plaquetas en 100 y le damos entonces, mira, aquí le damos sopa de pata de pollo, a otro grupo con la misma característica, le doy sopa de pata de pollo y medicamentos y hay otros medicamentos, ¿cuáles creen ustedes que de los grupos van a tener mayor éxito? Los que tengan medicamentos, porque la pata de pollo y medicamento, pero ¿quién está actuando allí? Tratamiento, ¿de acuerdo? Pero si le da solamente pata de pollo, no le va a hacer nada. Lo que sí aporta es bastante grasa y te va a subir entonces colesterol triglicéridos. Además te va a dar náusea de vómito, ¿sabes? Hay gente que le gusta, pero bueno, a la mayoría no le gusta. ¿Le gustó a la que?
cumplir los requerimientos. Claro, aumenta los requerimientos y tú suples esos requerimientos. Hay fórmulas para el cálculo de requerimientos por patología, por lo que uno utiliza, etc., para entonces cubrir todo el gasto calórico y nutricional. Profe, ¿la creatina tiene algún dolor? Una vez formado el coágulo, yo necesito agarrar y ese coágulo no puede estar perenne. Yo tengo que controlar la formación de ese coágulo, una vez que está formado, detenerlo, pero además tener los mecanismos para degradarlo. Entonces, hay una proteína que es el plasminógeno, un zimógeno, que se va a activar por la presencia de estas proteínas TPA o UPA, que transforman el plasminógeno en plasmina, y la plasmina actúan contra las redes de fibrina, degradando esa red de fibrina e inhibiendo la formación de nuevas hebras de fibrina. Además, tengo otros factores que van a... Una vez que se forma el coágulo, las plaquetas comienzan a producir estas proteínas activadoras del plasminógeno, y el plasminógeno, con una proteína circulante, se activa la plasmina para entonces degradar ese coágulo. Factores para evitar la coagulación: factores de la superficie endotelial, tersura de la superficie endotelial, evitando la activación por contacto de la vía intrínseca, capa de glucocáliz, que es un mucopolisacárido que repele los factores de coagulación en las plaquetas, están cargadas de una manera negativa, las plaquetas están cargadas de una manera negativa. ¿Qué creen ustedes que pasa? Se repelen una cola. La presencia de una proteína, la trombomodulina, la cual se une a la trombina para retardar el proceso de coagulación. Este complejo activa la proteína C